mayo del 2020, la tentación de volver a escribir. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Bienvenidos a La Tostada de Pogo, en exclusivo directo en las plataformas YouTube y Facebook, donde también me podrás encontrar en la plataforma iVoox y Twitter, y los fines de semana en la plataforma Twitch, hablando en catalán. Y hoy, por ser viernes, vamos a pasar un gran rato juntos. Normalmente realizo directos, normalmente no realizo directos por la mañana, el día posterior al directo de Fes la teva feina. No quiero dar explicaciones, pero ya que estoy, puede que más o menos quede claro por qué no realizo los directos. Es que estoy cansado ese mismo día, no me da tiempo a hacer o realizar un guión, aunque tengo muchas cosas que contaros. Alguna vez me he quedado sin deciros nada, o me he quedado sin decir o qué decir, pero siempre tengo algo que contaros. Normalmente tengo muchas cosas que contaros, pero como siempre he dicho, tengo muy poco tiempo. Con este confinamiento tendría mucho más, pero no lo estoy padeciendo. Esta vez, con este confinamiento, he perdido el PC, a favor de la tranquilidad y un ruido infernal. Mi hijo ahora se ha puesto a jugar a un juego relativamente nuevo. No es nuevo el juego, lo que es nuevo es que él lo juegue, así que ha dejado aparcada de momento la PS4 por mi ordenador portátil. No tenía suficiente con compartirlo con mi mujer para su teletrabajo forzoso, que ahora el pequeño quiere y está jugando en el PC a un juego tan infantil como bajo en calidad gráfica. Y no hablo del Minecraft, hablo del Roblox. ¿Qué queréis? A fin y a la cuenta son juegos de PC. Por mi corta edad, no soy de aquellos padres que vivió o nació con el boom del PC. Lo conoce, pero no. Soy un padre tecnólogo y punto, pero al día de hoy en casa tenemos solo un PC para 3 personas. Un crío para jugar, una madre para el teletrabajo y un padre para sus hobbies. Twitch, Facebook y podcast, una combinación horrible en los tiempos que corren. Tampoco deseo o pido 3 ordenadores, pero no estaría nada mal. ¿Con dos tengo de sobras, uno para mi hijo y otro para mí. A lo que voy. Ahora, quedarme en casa significa sacrificar una tecnología en pro de la felicidad de mi hijo. Que eso no está nada bien. También significa la felicidad y la explotación laboral de una empresaria al no ofrecer material a una trabajadora en época de pandemia. Quedando relegado un creador de contenido como yo a un lado. Como ya lo dije en su día y lo repito,
Ahora si hace falta es adaptarse o morir. Y para morir no estoy, así que me toca adaptación. Y lo más fácil está en esta situación es adaptarme a lo más fácil que hay, la escritura. Comentaba el otro día que no tenía tinta azul para mi lápiz y gracias a una seguidora y suscriptora del canal tengo tinta en mi poder. Me la hizo llegar desde Amazon y estoy muy agradecido porque la voy a usar para algo tan simple como la escritura, pero la escritura de mi nuevo manuscrito. Mi intención hasta que esto no se normalice es usar mi narrativa, ya que no puedo usar mi PC, pero puedo usar mi inventiva. Y gastar mi tiempo entre dormir, la siesta y escribir. En papel está bien, organizado, pero a la práctica no sé yo si saldrá bien. Esta semana, entre semana va bien, pero llega el fin de semana. ¡Qué miedo! Hay que prepararlo, pero yo creo que podemos llegar a un acuerdo mi hijo y yo. Tengo los camiones en Euro Truck Simulator 2 y quiero hacer Italia con mi propio camión. No sé, pero creo que esta pandemia está haciendo mella en nuestra personalidad. Nunca me imaginé haciendo directos de conducción de camiones por Twitch y en directo. En verdad sí que me lo imaginaba, pero no. Aunque sea yo tecnólogo. Lo que pasa es que sois vosotros quien os tenéis que adaptar. Sigo, que me pierdo. Al no tener el uso del PC o del ordenador, he pensado que lo mejor que puedo hacer es marcarme otro reto de escritura. Lo sé, es difícil, pero posible. Normalmente el problema está en ponerse, y eso es relativamente fácil. Una vez puesto, lo demás sale por su propia letra. La mañana de ayer, mientras conducía hacia el trabajo, me puse a pensar de qué podía escribir y desde hace días me ronda por la cabeza explicaros o contaros mi versión de esta pandemia. No penséis que es a través de los ojos de un cartero y sus propias mierdas. Pensad como si fuera un escritor, así que seguiré con mi propia saga. Que sí, que vuelven los policías Nicolás y Félix para resolver a su manera la muerte de una jefa en una pequeña oficina de trabajo. Todavía no he pensado qué tipo de trabajo, pero será un asesinato. Una muerte y un interrogatorio típico de Félix y Nicolás, pero esta vez quiero hacer más larga la historia. Me planteo una novela o un manuscrito de aproximadamente 100.000 palabras o 50.000 hacia arriba, algo más larga de lo habitual. Pero eso es cuando lo escriba. O tratará en un lugar de trabajo donde ocurre una muerte. Hay unos trabajadores, claro está, que se llevan mal entre ellos. Envidias, pasotismo, robo de material, disputas, una trama de subtrama de siempre algo tan fácil y normal. Pero la gracia está en cómo se cuentan las cosas o cómo las ve el lector. Lo normal en todo escritor.
tengo que meter por medio el patógeno y todo lo que ha ocurrido estos 45 días de cuarentena. Es más o menos lo que estoy viviendo, pero contado de la forma del lector que le haga ver o visualizar esta idea. Tengo que introducir el miedo creado por este patógeno. Como siempre, tendré que cambiar los nombres de los personajes, alguna historia, poner alguna fantasía nueva, pero será biográfica de mi trabajo, porque estoy seguro que si te lo cuento así, no me crees lo que ocurre en mi trabajo. Eso sí, saldrá un personaje psicópata pasotista, que no será el personaje principal, porque como sabéis, no me gusta tener que discriminar a los personajes. Todos somos personajes principales de nuestra propia vida, así que no voy a discriminar a ninguno más. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Muchísimas gracias por estar en La Tostada de Po, un exclusivo directo en las plataformas YouTube y Facebook, donde también me podrás encontrar en la plataforma iVoox y Twitter, y los fines de semana en la plataforma Twitch, hablando y conduciendo un camión en catalán. Y como siempre, hemos pasado un gran rato juntos. Ya sabéis algo más de mí, y el lunes, si todo va bien, os explicaré más o menos en quién está basada esta historia de mi nuevo manuscrito. Solo pasa que tengo que ponerme a escribir, y ahora, con este patógeno, hasta septiembre, creo que tendré todas las tardes para hacerlo. Espero que llegue septiembre y os lo pueda presentar. Muchísimas gracias y que tengáis un feliz fin de semana. Lo gocéis como podáis y no salgáis de casa, que es lo que voy a hacer yo. Nos vemos el lunes.